Benita, vamos a empezar a razonarlo lo que quiero que hagamos. Y es algo que yo ya quiero que vos incorpores en tu equitación a partir de ahora. Nosotros ya nos hemos enfocado mucho en el asiento, en el uso de las caderas, en la conducción de la grupa. Eso, ¿te acordás que la temporada pasada lo machacamos bastante? Es tan importante como lo de la grupa, el combinar bien las riendas, ¿está bien? Las paletas. Lo que pasa que, bueno, todo lleva un proceso. Ahora yo creo que vos ya estás para que yo te exija eso. Para combinar en las paletas, lo que nosotros necesitamos es que la paleta hacia el lado donde voy, si yo voy para la derecha, esta paleta siempre queda trazada en el sentido que quede levantada, no atrasada. ¿Cómo yo logro que la paleta quede levantada o quede liviana, como se dice? Poniendo la cara hacia el lado donde voy. Vulgarmente, si se pone la cara hacia donde vas. Porque acá, uno, bueno, no salió una vez, la segunda sale y seguimos, pero en un deporte, en cualquiera, es pérdida de algo, de puntos, de carrera, de empuje, de precisión, de lo que sea. Al nosotros atrasar la paleta, levantar la paleta, nosotros al animal lo dejamos indefenso para que cuando yo empujo del lado contrario, lo que es para ella salir de la presión que yo le ejerzo, lo que va a tener que hacer es moverse. No tiene otra defensa. Primero y principal, en un lugar ella tiene que ir liviana en el contacto. ¿Dónde? En la reunión. Cuando nosotros la reunimos, ella tiene las paletas, el cuello, la pega bien puesta, a ello aliviano. Lo que no dejo es que pierda esa reunión, que ella sepa que cuando tiene la nuca, y la parte más alta que sea la nuca, más alta que el cuello, más alta que el pico de ella, que sea la reunión, a ello le voy a aliviar la mano. No voy a seguir. Porque ahí donde los caballos no aceptan, llega un momento que dicen, vieja, largame en algún momento. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, levanto la mano, nudillo para arriba, tomo la rienda, entonces la llevo allá, le puse la cara para el lado donde voy. Y ahí empujo la grupa. Okay. Con la rienda de afuera, me va a quedar el acorte del animal. Si el ángulo es más chiquito, acorto. Acorto, pongo la cara y empujo con la grupa. Y ahí voy trabajando. Entré a la recta, nudillos afuera. Cadera recta. Ah, exactamente. Entonces, primero acomodo las paletas y después varío el peso de mi cadera. Ahora voy con los nudillos hacia afuera, los dos. Vamos. Eso. Soltá los hombros. Bien, 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 bien. Nudillo arriba. Cadera externa. Bien. Enderezo y otra vez. Buena, ahí le estás agarrando la mano. ¿Esto para qué te va a servir? Que vos incorpores ya esto, el manejo, el poner bien las paletas, ser efectiva en los cambios de pata y mano, ser efectivo en las medias vueltas, ser efectivo en las transiciones, o si estás corriendo un vacuno, lo mismo. Cuando yo quiero retomar o cambiar de velocidad, primero asegurarme que el caballo no me va a hacer fuerza y no me va a permitir manejar en los posteriores. Al yo ubicar bien las paletas siempre, ¿qué es ubicar bien las paletas? Siempre que la paletita me quede livianita, yo ahí puedo manejar el posterior y empujar la yegua. O lo que yo maneje siempre va a estar livianito. Que vos ves una persona que maneja y no anda a los tirones, está sentado y parece que es fácil lo que hace. Y sigo hasta el fondo. Muy bueno, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Siempre las manos, ¿eh? Ahí voy con nudillos afuera, nudillo arriba y empujo con la cadera afuera. Me vuelvo al centro del asiento, combino la rienda, empujo y vuelvo al centro del asiento. Ahí está. Bien, vamos muy bien, vamos. Ahora preparo, nudillo arriba, levanto la paleta, empujo. Bien, qué bueno. Bien. Vamos a parar acá. Bien. Viste que allá salió livianita y fácil. Eso es una transición que hace bien justamente por esto. Pongo la cara hacia donde voy, que en realidad levanto la paleta. Y ahí empiezo a tirar la grupa, me acomodo y ¡pac! Y la saco. Ahí la lleva siempre va a salir a la mano y siempre te va a salir livianita, como ahí. Si yo invierto las paletas, hago que la lleva, ponga la paleta así, cuando yo le pido, esconde la costilla y me deja la pata. No va a salir a la mano nunca. O te empiezan a trotar como una vaca. Bien. Impulso y acorto. Impulso y acorto. Impulso y acorto, así no pierdo el aire. Recta, recta y paro. Bien. Impecable. Salió, ¿eh? Bien. Acá ya hay manejo más de precisión. Bien.
¿Cómo sentiste la yegua? Bien. Te felicito. Difícil, ¿eh? Gracias. Muy bueno. ¿Y después de tanto tiempo? Sí, viste, pero uno le quedan las Vamos, cosas. sí. Te agarra la memoria esa muscular y tac, y se acuerda. Caminala nomás. Dale un par de vueltitas que está agitada. ¿Querés un poco de agua? Dale, yo te lo llevo. Vengo trotando sentado. Voy a cambiar de dirección. Esta cadera y la rienda. No la riendita sola. Si la llevo, bueno, de acá vos no tenés que pasar, vos tenés que ir hacia allá. Eso lo hacemos con cadera, con el asiento. ¿Por qué? Porque después en velocidad o a galope nos pasa que nos vamos con las paletas y soltamos los posteriores. Entonces, este es el ejercicio de nosotros trotar. Cuando cambiamos de dirección es importante para que ustedes aprendan ya a balancear el cuerpo ya en ejercicios más normales, digamos. Acortamos más y metemos la ropa más adentro. Y esto que hicimos a la mañana. A la mañana lo hicimos por derecha. Sí, Si sí, acortamos, sí, entonces, ¿qué haces? Acortás y ¿qué haces? Trabajas más. Que es lo que ¿Y ahí volvés no vamos a estar achicando un poco el círculo? Si te pasás, te va a hacer, Ok, te va a hacer la vueltita así. Ok. ¿Entendés? Tenés que Sí. manejarlo. Que es lo que hablábamos de los arreos. Sí. Vos querés que la yegua entre al circular, entonces vos lo que tenés que hacer es mantenerla dentro del círculo, levantarle la empalizadita para que no te haga esto. Claro. ¿Está bien? Exacto. Bueno, vos corregíselo como entrenadora. Que levante. Mira, corregíselo vos como entrenadora. Mirá qué frase. ¿Qué frase te pido? Como entrenadora de ella. Sí, le como dije. entrenadora. Como entrenadora de ella. Vamos para el Soy otro la lado. castigadora según mi hijo. ¿Eh? Mi hijo dice que soy la consciente y que ella hace lo que se le canta. No sé, entrenarlo también un poco. Yo también lo puedo hacer un poco. ¿Vamos para el otro lado? No, más piernas. Eso. Ve que ahí salió bien la yegua. Perfecto, Espectacular. Necesito grabar esto muy Mirá, bien está porque fumando. sí, Bueno. también aprendí que cuando fumaba era porque lo teníamos, él dijo que lo tenemos con Claro, nosotros. si está fumando, se lo lleva elevador. Lo que pasa es que la nota distinta porque la lleva está fumadita. Tiene que afirmar. Ojo que el caballo vuelve lo que si salga, no es que blando, ese caballo está golpeado. El caballo blando es el que vos vas a ir correr y lo tomás y se deja tomar. Ese es un caballo blando. Vamos con espuela, porque en lo de la cadera estamos bien, lo están interpretando, está interpretando la rienda. Acuérdense el recurso de la rienda. Uno te muestra como el volante, ¿ves? Es un poquitito. Doblo lo que haga falta para no salirme del asfalto. Ahora, si tengo que acelerar, no hago más. Esto más el acelerador. Esto es lo mismo. Ustedes entran, le muestran a la yegua, la cortan, le ponen la rienda. Listo. No hagan más porque le ponen la paleta que tiene que usar y lo tranca. Tienen que enfocarse acá. Ahora vamos al uso de la pierna en sí, de la espuela. Pero voy a pedir que me lo repita después. Sí, para eso estoy. Vamos con la espuela, a ver si ya saben. Traten en lo posible, cuando entran al círculo, la pierna interna, que es la que no labura, que los caballos no se encuentren con el codito, con sus piernas, que no toquen. Vamos. Abajo el talón en la espuela. Ahí. ¿Ves que es más efectiva? De vuelta, vamos. Abajo el talón. Arriba la yegua. Bien ahí. Lo que es el manejo del posterior medio que lo estuvimos manejando. Ahora vamos a hablar de la combinación con la rienda, que son los otros dos mecanismos que tenemos. ¿Cómo se combina la rienda? ¿Por qué entrenamos con dos manos? Justamente para todo esto. Para la parte motriz y para la parte intelectual. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer. ¿Nunca vieron a profesionales cuando calientan los caballos haciendo esto? ¿Vieron? ¿Me puedo poner ya? Justamente para eso. Para que el caballo salga a la mano y salga liviano. Venís haciendo lo que hacías antes, pero lo combinan ahora con las riendas. Cruzado. Bueno, ¿Vamos? no te lo prometo. No pasa nada. ¿Para que yo lo pongo así? ¿Voy trote y arranco? Yo te voy diciendo. Primero en derecho, Ahora empezamos la escuela, fuerte. Buena. Ahí estuvo. Bien,